Buenos días. días. Buenos días. ¿Cómo les ha ido hoy en la jornada? ¿Bien? Bien, profe. Vale. Vamos a hacer hoy una charla donde les quiero dejar claros algunos conceptos y al final los escucharé sobre lo que piensan específicamente de eso. Quiero empezar con una pregunta. Para ustedes, ¿cuál es el propósito fundamental de la educación? ¿Cuál es, según ustedes? El desarrollo integral de la persona. ¿Alguien más? Pues, profe, Samuel. hola, profe. Yo diría que el propósito fundamental de la educación es formar a una persona integral y pues aparte de eso, formar a una persona para su futuro, ¿no? O sea, para que aprenda, o sea, le dan sus bases para que pueda aprender, para que pues se pueda desarrollar bien en una sociedad, independientemente la materia que sea desarrollada o no. ¿Cómo defines una persona integral, Samuel? Pues yo defino una persona integral con valores, es decir, o sea, una persona que tenga, o sea, que pueda respetar sus principios, que tenga sus valores claros, que sepa qué es lo que puede hacer y qué es lo que no puede hacer, qué es lo que puede llegar a desarrollar, Entiendo. qué es lo que puede llegar a desarrollar a su futuro para que, pues, si eso le puede llegar a servir o no. Sí, tener sus metas claras y sus valores claros. Bien, bien. ¿Alguien más? Gracias, Samuel. ¿Alguien más? Pues aparte de ¿No? lo que viene siendo lo de crear gente culta, digamos así, también se puede ver por parte como una empresa o también se puede ver como un negocio, también por ejemplo. También se puede ver de manera de que la gente de estrato medio para abajo y un poco más para arriba se pueda lograr un mejor puesto económico, digamos así, por medio del estudio, aunque esto ha cambiado por parte de los años. Yo creo que es más bien es una herramienta por la cual uno puede desear escalar a una mejor vida. Bien, gracias, Esteban. ¿Alguien más? Profe, yo como Esteban, yo también pienso que la educación es una especie de inversión a largo plazo. Es un sacrificio que uno hace en algún punto de la vida para que en un futuro eso pueda ser recompensado y uno pueda tener mejores oportunidades de trabajo, mejores oportunidades de vida, mejorar el estilo de vida quizás de uno mismo y de la familia. Y siento que, Ujú. como nos preguntabas que cuál era el objetivo de la educación, yo siento que Sí, nuestros papás lo ven así, una inversión a largo plazo para que pues algún día nosotros podamos recompensarles que ellos hubieran hecho sacrificios para que nosotros pudiéramos entiendo, estudiar. entiendo. Gracias, Oscar. ¿Alguien más? Sin temor. Bueno, me imagino, perdón, que algunos irán hablando en la medida en que entremos en el tema. En lo personal, creo que el mayor objetivo de la educación es este que les voy a compartir, el pensamiento, desarrollar el pensamiento crítico. ¿Por qué? Las respuestas que me han dado son, digamos que funcionan en un ambiente ideal, en un contexto ideal, pero no siempre nuestro contexto en Colombia es el ideal. Hace 8 días hablábamos de cómo el sistema asume que ustedes deben tener cierto nivel y no lo tienen. Y quitémonos un poquito del inglés, entonces uno pensaría, ¿para qué nos enseñan matemáticas o filosofía o química, física? Y es que al final lo que hace eso es desarrollar todas esas materias
perdón, es desarrollar el pensamiento crítico en uno. Yo les preguntaría, ¿qué entienden por pensamiento crítico? Profe, Inferencial. tiene que ¿Alguien? ver. Dime, Esteban. Yo lo tiro más que todo por el pensamiento, por lo que se infiere, por sacar un poco más de lo literal. O sea, Sí, ya, por ejemplo, si, a ver, no se me viene nada ahorita a la cabeza, pero, o sea, no quedarse en lo básico, no quedarse en lo que todo el mundo ve, sino ir un poco más allá a innovar. correcto. ¿Alguien más? Pues yo diría que el pensamiento crítico Sí, sería el, o sea, como vulgarmente dicen, el no tragar entero, el tal cual. no, el querer saber más y más y más sobre esa cosa, el seguir investigando más sobre eso y no dejarse llevar por lo que dicen que esto es uno y yo preguntándome por qué esto no puede ser uno, dos y tres y así. Correcto. Sí. ¿Alguien más? Gracias, Samuel. ¿Alguien Profe, yo más? creo que es un pensamiento un Profe. poco más reflexivo, en donde nosotros no nos quedamos con una verdad absoluta, sino empezamos a cuestionarnos todos los aspectos que en algún momento nos han dicho como es así. Ahorita inclusive estábamos en la clase de filosofía y entonces yo me pongo a pensar que la filosofía básicamente surgió por personas que se cuestionaron de su existencia, por personas que no se quedaron con la verdad que les habían dicho de que no es que llueve porque hay un Dios que se enoja y entonces Él les manda agua. Y todas esas personas que en algún momento nos sacaron de la ignorancia fue porque se empezaron a cuestionar aspectos de su vida cotidiana y pues nos abrieron los ojos a nosotros mismos. Eso es para mí el pensamiento crítico. Tal cual, tal cual. ¿Alguien más antes de empezar a puntualizar ciertas cosas? Es como dudar de las mismas afirmaciones que hicimos nosotros mismos en nuestra vida cotidiana y aceptarlas como verdaderas. Ok. Miren, hay un lugar común, un lugar conceptual donde muchos de ustedes caen y es esto, el lugar de lo obvio. Todo les pareciera obvio. ¿Para qué nos enseñan matemáticas? Para contar. ¿Para qué nos enseñan inglés? Para tener un mejor trabajo y para poder viajar. ¿Para qué nos enseñan filosofía? Para aprender a filosofar. ¿Para qué nos enseñan geografía? Para saber dónde están ubicadas todas las cosas. Y yo digo, no, la obviedad es el enemigo del pensamiento crítico. El pensamiento crítico tiene siempre que perseguir el encontrar otros sentidos, como decía Oscar, eh, el otro sentido que tiene muchas cosas. Y me encanta que en esta clase esté Samuel porque va a ser el que me va a permitir contrastar esto y que ustedes se den cuenta que yo no estoy diciendo mentiras frente a esto que les voy a mencionar. El mayor obstáculo que hay para aprender inglés es su propia mente, chicos. Es su propia manera de pensar. Yo a eso le llamo, Samuel, la mentalidad típicamente colombiana. ¿A qué me refiero con la mentalidad típicamente colombiana? Cuando queremos eh, yuxtaponer, calcar, poner encima nuestra vida en español con otro idioma cuando el contexto es otro, absolutamente otro. Entonces resulta que uno cuando aprende a hablar inglés, empezás a darte cuenta que además el inglés te transmite ideas de cómo vivir o de cómo posiblemente vivir en otras condiciones o en otros espacios. Entonces uno se pone a pensar, por ejemplo, en esta palabra. Y resulta que yo les podría preguntar de manera muy rápida, ¿qué es, según ustedes, humildad? Y muchos me podrían decir, los escucho antes de seguir. ¿Qué es humildad? Quitarse el ego. ¿Qué entienden? Sé que es ¿Viste lo algo sobre el contrario del ego, Esteban? egocéntrico. Es lo contrario, es lo contrario del enemigo del egocéntrico. ¿Alguien más? Pues humildad es tener los pies en Complejo la tierra, superior. o sea, teniendo en cuenta, como resumiendo todo, si uno podrá tener muchas habilidades, pero pues en sí uno siempre tiene que saber de dónde llegó, de dónde vino, de dónde salió eso. Sí, Samuel, gracias. ¿Alguien más?
entremos en materia con esto. A mí me parece que el concepto de humildad que nos venden, especialmente aquí en Colombia, es tramposo, es incompleto, es sesgado. ¿A qué me refiero con eso? Porque hay, de una manera curiosa, mucha gente piensa que humildad es ser pobre. Mucha gente piensa que ser humilde es ser de bajos recursos y luchar con una gran cantidad de energía por conseguir cosas en el día a día. Y resulta que nos perdemos de entender que la humildad tiene que ver con lo que ustedes mencionan y es básicamente la humildad es la capacidad o la habilidad de tratar con todo mundo o con todos los contextos en una posición muy tranquila, libre de egos, como dijo Esteban, muy atado a la realidad. Y resulta que ese cuento de la humildad nos vuelve también pobres mentalmente. Muchos de ustedes, les aseguro que no han aprendido inglés porque han pensado que el inglés es posiblemente un idioma para ricos, o que se enseña en colegios de ricos, o que yo no tengo que aprender inglés y yo no voy a poder viajar, o que yo no voy a aprender inglés porque yo soy pobre y vivo lejos. Y resulta que la, el mayor o uno de los mayores beneficios que tienen los idiomas es precisamente que te cambian la mentalidad. Cuando tú te opones a ese cambio de mentalidad o a esos elementos exógenos que te ayudan, esos elementos de otra parte que te ayudan, no vas a aprender. Entonces, uno puede observar que ustedes llevan 11 años o casi 11 años en el sistema educativo y aún así todos los profes empiezan la clase con esto. Los profes de inglés. Y ustedes piensan, miran el tablero y dicen, otra vez. Y resulta que no le ven como la importancia. Tal vez los profes no se lo han sabido explicar, pero para mí el elemento más eh, importante tal vez para aprender inglés es que tú ajustes tu mente. ¿De qué forma? ¿De qué forma? Miren, por ejemplo, eh, del inglés yo aprendí el respeto, del inglés aprendí la puntualidad, del inglés aprendí a soñar y a luchar por esos sueños, aprendí muchas cosas que aplico en la vida práctica. Por ejemplo, en inglés, digamos que yo soy amigo personal de Samuel y le cuento, Samuel, ¿cómo te parece que me dejó mi novia y le he hecho todo el drama? Pues Samuel me escucha, pero si yo cojo a Samuel mañana, pasado con el mismo tema, él me va a decir, si habláramos en inglés, me va a decir, hey, supéralo, ya, déjalo atrás, deshazte ahí, pasa la página. Y eso se vuelve un concepto práctico para uno. Yo he aprendido ese tema al aprender inglés, he aprendido a respetar otros conceptos que aquí no respetamos. Por ejemplo, el trabajo duro de la gente. Cuando alguien hace algo a un buen nivel de habilidad, yo le tengo profundo respeto a eso porque eso lo aprendí del idioma. Entonces creo como profe de este idioma en especial, porque también doy clases de español, que el mayor inconveniente es no asimilar esa mentalidad. Es el mayor inconveniente. Esto no es un tema ni de profes, ni de institutos, ni de viajar fuera del país. Tengo amigos que han estado fuera del país y no tienen un inglés bueno. Conozco personas que llevan viviendo 25 años en Estados Unidos y el inglés que hablan es básico, no pasan de allí. Entonces, yo me he hecho esas preguntas de por qué si alguien viaja, por qué si alguien tiene dinero y puede ir a Learn o al Colombo Americano o estudiar en el Colegio Bolívar o en el Colombo Británico, no tienen todos un buen nivel de inglés. Empecé a preguntarme en el orden del pensamiento crítico que les mencioné, empecé a preguntarme por qué si se garantizan ciertas condiciones, no todo el mundo aprende de, totalmente, porque ¿cómo es posible que alguien, y se los digo basados en experiencias personales, como alguien que sale del país y vive un tiempo en Inglaterra o en Sudáfrica o en Australia o en Estados Unidos o en Canadá, llega acá y no necesariamente adquiere un buen nivel de inglés? Más que eso, empecé a pensar, mire, pensemos por un momento cómo es el nivel de vida en Canadá, Estados Unidos, Reino Unido, Sudáfrica, Australia, y resulta que nos damos cuenta que es un nivel de vida eh, alto.
y Sudáfrica y Australia no son potencias mundiales, pues para que me digan, ah, es que Estados Unidos. No, hablo de tener un nivel de calidad diferente, es que ellos conciben la vida de otra forma. Aprender el inglés les va a permitir tener unos sueños tal vez un poquito más altos de los que el sistema nos quiere mostrar que deberíamos tener. Y creo que es allí donde está el mayor beneficio que uno puede adquirir para uno mismo. No sé cuál ha sido tu caso particular, Samuel, pero creo que muchas cosas de tu comportamiento, cuando te pones a examinarlas, te darás cuenta que las has asumido, algunas, no sé cuántas, de haber aprendido inglés. Entonces, el tema de la educación no tiene que ver necesariamente con el conocimiento, porque el conocimiento termina siendo información, datos, que tú tienes que aprender a manejar y articular. Pero en el caso del inglés, para mí sí es valiosísimo el cambio mental que eso tiene en uno. Vamos a graficarlo de esta forma. Quien se aplique a aprender inglés en un tiempo entre 8 y 11 meses va a encontrar una mejora en su nivel. Obvio, va a encontrar si es juicioso, disciplinado y demás. Pero es cuando vos entendés ciertos sentidos del idioma donde tu nivel se dispara. Voy a graficar varios ejemplos aquí. Hemos estado, por ejemplo, a uno le dicen que esto es gracias, ¿sí o no? Y que la respuesta que uno debe dar cuando le dicen gracias es esta. ¿Qué pensarían si les digo que esa respuesta rara vez la utiliza un nativo o rara vez la utiliza la gente que habla bastante inglés? ¿Te ha pasado, Samuel? Me imagino que sí. Es que a uno le enseñan, sí, thank you, you're welcome. Y uno dice, ok, listo. Y nos quedamos diciendo eso y resulta que la mayoría de las veces te van a contestar. Por dar algunos ejemplos. Entonces resulta que cuando te pegas con el you're welcome, te perdés la forma de entender de otra manera el idioma y entonces empezás a ponerte ciertos limitantes. Samuel, ¿alguna vez has visto clase de verbos frasales? ¿Alguna vez te han dado clase de eso en algún colegio o en algún instituto? Sí, profe, los phrasal verbs, Ajá. sí los he visto. Resulta que son los de mayor uso, ¿sí o no, Samuel? Son los de mayor uso cotidiano y rara vez yo veo aquí en Colombia un colegio que te los enseñe o un curso que te enseñe el énfasis, al menos que en algunas clases hagan énfasis en los verbos frasales. Para quienes no lo saben, no saben qué son los frasales, les voy a dar un ejemplo y les voy a dar una definición con algo muy cotidiano para nosotros. Un verbo frasal técnicamente lo podríamos definir como aquel que está construido por dos o más palabras que en sí, cuando están solas, significan algo, pero algo diferente, pero cuando las unes, tienen un sentido más amplio. Hagamos el análisis de eso. Sí, señor, total, porque resulta que en el examen te vas a encontrar con varias preguntas que requieren este tipo de entendimiento, por eso lo estoy mencionando. Resulta que los verbos frasales los van a encontrar en todos los textos que van a ver en el ICFES. Entonces, si no lo tienes claro y probablemente en el simulacro tuvieron que haber encontrado muchos de estos en la lectura. Si no lo sabes, te pierdes. Entonces, el turn on, por ejemplo, turn es girar y on, pues encima de. Y resulta que cuando los juntas se da encender. Entonces, siguiendo en el orden y para satisfacer un poco la curiosidad de Esteban, vamos a ir un poco más rápido. Entonces tenemos una pregunta como esta. Y muchos de ustedes dirán, no sé cómo responder a eso,
puedo entender qué me están diciendo. ¿Alguien sabe qué significa que no sea Samuel? ¿Tú estás feliz? ¿Feliz? ¿Algo así? Sí, correcto. Entonces resulta que muchas veces uno diría, ¿yo cómo contesto en esto? Entonces les voy a mostrar cómo uno puede aplicar el pensamiento crítico a una cuestión como esta para darles esa herramienta para el ICFES. Miremos lo simple. Tenemos verbo, sujeto, sustantivo. ¿Listo? Técnicamente esa es la lectura. Entonces, are es el verbo ser o estar, you es el pronombre, que sería para segunda persona el singular o segunda persona el plural, y happy es un sustantivo. Si tú no sabes eso ni siquiera en español, pues entonces ya empezamos a tener problemas, o ustedes empiezan a tener problemas. Entonces, ¿cómo puedo contestar a eso yo? Puedo decir sí, o puedo decir sí, yo lo soy. ¿De dónde saqué eso? De la pregunta. Exactamente de la pregunta. ¿De dónde, por qué lo saqué de la pregunta? Están usando verbo, sujeto, sustantivo. Sé que me está preguntando otra persona a mí, entonces si yo voy a contestar tengo que convertir esa respuesta en primera persona. Entonces, ¿cuál es la primera persona? ¿Cuál es el pronombre de primera persona? I, ¿sí o no? ¿Y cuál es la forma del verbo ser o estar que va relacionada con ese pronombre? ¿Y de dónde saqué el happy? ¿De dónde puedo, cómo puedo ampliar esa respuesta? Entonces yo puedo decir, y ya tengo una respuesta un poco más amplia. ¿De dónde lo saqué? De la pregunta. Entonces, ¿qué puedo concluir de ahí? Para responderle a Esteban y a aquellos que piensan esto que tiene que ver con el examen. Resulta que si tú haces ese análisis con el pensamiento crítico, vas a entender que siempre en la pregunta está la respuesta. ¿Sí? Hagámoslo con otro ejemplo. Vamos a escribir esto. ¿Alguien sabe qué significa que no sea Samuel? ¿Te gusta el arroz? Profe, Dilo. Me gusta el arroz. ¿Te ¿Te gusta el gusta el arroz? arroz? Correcto. Entonces vamos a responderlo vamos a hacer el mismo procedimiento. Entonces yo puedo decir, yes. Entonces, sí, estoy contestando, pero es muy corta la respuesta. ¿Cómo la puedo construir y cómo la puedo analizar para poder tener una comunicación un poquito más amplia, más efectiva? Yo puedo decir, ¿y de dónde lo saqué? De la pregunta. Y entonces quiero hacer una respuesta más larga. ¿De dónde lo saqué? De la pregunta. Entonces aquí ya podemos tener un concepto claro para Esteban y para algunos otros. Si tu pregunta tiene el verbo ser o estar, probablemente la respuesta necesite que tengas el verbo ser o estar incluido. Si tú tienes una pregunta con el auxiliar do, probablemente lo más posible es que la respuesta incluya el auxiliar do. Y eso es pensamiento crítico. Ahora sí soy claro hacia dónde quiero ir. ¿Soy claro? Ahora sí. Listo. Señor. Sí, Entonces, señor. esta es una forma de enfrentarse a las preguntas del examen. Es, yo no tengo la información, puede que no tenga el léxico, pero puedo hacer este análisis gramatical y puedo terminar contestando. ¿Listo? Entonces, yo podría usar el verbo ser o estar. La parte que uno debe memorizar del verbo ser o estar, perdón, es qué pronombre va con qué forma verbal. Entonces sabemos que el I va con el am, que el you va con el are y que el he, she, it va con el is y que todos los tres que son, los tres que siguen, que son nosotros, ustedes, ellos, son plurales y todos van con el are. Listo, entonces sabemos que cuando está el pronombre y luego está el verbo es una exclamación y que cuando lo invierto es una pregunta. ¿Sí? Entonces esto me va a permitir a mí entender fácilmente que no todo el tiempo van a estar incluidos en las preguntas o en la respuesta los pronombres, porque hay pronombres que no necesariamente están allí. Por ejemplo, en la primera respuesta que yo les puse yes, ahí no hay ningún pronombre. Pero como están hablando conmigo, me están preguntando a mí, se supone que el que estoy contestando soy yo, entonces está incluido ese pronombre I de una manera implícita. ¿Soy claro con la idea? Sí, señor. Sí, profe. sí, señor. Listo. Entonces lo que pretendo es que ustedes siempre tengan mucho cuidado cuando leen la pregunta
porque allí están todas las herramientas que necesitan para contestarla. Ahora, tenemos, hay 3 áreas que les mencioné, o no sé si se las mencioné hace 8 días, que creo que son vitales en el proceso de mejorar el nivel rápidamente, y es aprender este y las WH. Dime. Escucho. Sebastián, tienes el micrófono abierto. Sebastián Jiménez. Sebastián Jiménez tiene el micrófono abierto. Gracias. Entonces resulta que tengo estas 3 áreas. El verbo ser estar, el auxiliar do y las WH. Resulta que las WH tienen su equivalente en español, que son estas. ¿Listo? ¿Qué, quién, cómo, cuándo y dónde? ¿Para qué me sirve eso? Segunda herramienta que les voy a compartir hoy. Cuando se enfrenten al examen, va a haber muchos textos, no solo en la prueba de inglés, no solo en la parte de inglés, sino que va a haber muchos textos en filosofía, en las demás materias. Ese es qué, quién, cómo, cuándo y dónde tienen una particularidad. Cuando tú respondes esas preguntas al leer un texto, garantizas que lo entendiste. Vuelvo y lo digo. Cada vez que leas un texto en español, respóndete esas 5 preguntas. ¿Qué, quién, cómo, cuándo y dónde? ¿Quién hizo qué? ¿Qué hizo? ¿Cómo lo hizo? ¿Cuándo lo hizo? ¿Dónde lo hizo? Cuando tú respondas eso, vas a garantizar que estás aprendiendo el texto, vas a sacar las ideas principales mucho más fácil. Porque entonces nos dicen, el sistema y asume que actividades como estas, o como esta, el sistema asume y todos nosotros asumimos que respirar y pensar, pues todo lo hacemos. Entonces, con la parte de la respiración, el día que hagas un curso de yoga, tai chi, qigong, te vas a dar cuenta que no sabes respirar, que respiras para sobrevivir, pero que no sabes respirar para estimular tu mente, que no respiras de una manera adecuada. Lo mismo sucede con el pensamiento, chicos. Entonces, todos decimos, profe, pero yo pienso, sí, todos pensamos todo el día, todos los días, pensamos sobre nosotros mismos, nos hacemos una cantidad de preguntas, etcétera. Pero resulta que ese pensamiento necesita tener ciertas estructuras cognitivas, conceptuales, para que sea correcto o que sea mucho más útil para nosotros. Entonces, el quitar del panorama el tema del pensamiento crítico, y por eso les dije que era importante desde el comienzo, te quita la posibilidad de hacer esto. Entonces le dicen a uno, lea y entienda el texto. ¿Alguna vez nos han explicado cómo hacer eso? ¿Alguna vez nos han explicado cómo uno debe entender un texto, cómo sacas una idea principal, una idea secundaria? ¿Saben ustedes qué es un párrafo, qué es un lead, qué es un lead introductorio, qué es una conclusión? Entonces leer no es tan sencillo. Y aprender idiomas no es tan sencillo como uno pudiera pensar mientras no tengas ciertos conceptos claros. Por eso estoy explicando esto, porque ustedes se van a enfrentar a una prueba que los va a medir con una regla a todos, y resulta que no somos iguales, no tenemos las mismas habilidades, no tenemos los mismos contextos culturales, no tenemos los mismos contextos geográficos, pero la prueba asume que sí y que tenés que contestarlo. Entonces resulta que cuando ustedes se enfrentan a un mal resultado, pueden empezar a pensar posiblemente que, pues primero van a tener un gran problema, van a tener un gran problema para seguir en el tema, en el mundo académico. Pero segundo, el ICFES no determina si uno es inteligente o no. Ese no es el tema. El ICFES lo que busca es que se supone que los profes y el sistema deben haberles enseñado a tener un pensamiento crítico, y eso no lo tienen. No lo tienen, al menos no lo tienen todos. Porque si fuera así, yo les diría, no tiene ningún sentido si tienen pensamiento crítico que no hayan aprendido a hablar inglés. Ahora sí empiezo a ser claro, es, hay que desarrollar otro tipo de habilidades contextuales y adjuntas para que ciertos procesos sean exitosos, lleguen a buen término. Entonces, si tú crees que tú estudias porque vas a clase, no, déjame decirte que no, está incompleto el concepto. Si tú crees que tú vas a ser mejor persona porque te aprendes
¿Cuál es el monte más alto o la montaña o el río más largo o el país con mayor población? Pues no, porque esos son simplemente datos o información. Lo que ustedes han debido necesitar o que todos vamos a necesitar en la vida y que ustedes debieron haber exigido en etapas más tempranas del proceso es que el proceso les genere pensamiento crítico. Es que ustedes puedan decir, ¿por qué a nosotros nos educan de cierta forma? ¿Por qué hay ciertas líneas gruesas que nos llevan hacia cierto sitio? ¿Por qué? Quiero escucharlos y escucharlas. ¿Por qué creen que eso sucede? ¿Cuál es el propósito? No quiere que pensemos que tengamos un pensamiento diferente. Puede ser. ¿Alguien más? Algo más ¿Cuál es la crudo. pregunta? Es que no escuché bien. ¿Puede repetir Bien, la pregunta? bien. Permítame. ¿Por qué estoy haciendo esto? Mucha gente se pregunta, ¿esto qué tiene que ver con inglés o qué tiene que ver con el pre-ICFES? Tiene todo que ver. Sencillamente es que el enfoque que yo les quiero compartir tiene varias justificaciones que iré socializando con el tiempo. Mi pregunta es, ¿por qué creen que les han enseñado de cierta forma? ¿Qué propósito tiene eso? Y si cuando llegan al final del proceso, el sistema les dice, ustedes deberían tener inglés en tal nivel, matemáticas en tal nivel, filosofía en tal nivel, y no lo tienen. Entonces, ¿cuál es el propósito de hacer esa propuesta académica? ¿Cuál es, según ustedes? Yo no creo que tenga una razón de ser, sino más bien una equivocación. Yo creo que es más un error de planteamiento. ¿Mm? ¿Alguien más? Pues podría ser, es que no estoy segura y puede ser que lo que diga lo Dale. tomes a mal o no sé, pero puede No, ser que dale. es más fácil manipularnos si nosotros tenemos un pensamiento, pues que no es muy crítico, ¿no? Entonces, eso es lo que pasa, digamos, en los países tercermundistas, podríamos decirlo. Sí, tal cual, Valentina, eh, muchos de ustedes se creen muy capaces y muy cuestionadores frente al sistema y resulta que se han tragado enterito todo un paquete educativo que no ha desarrollado habilidades en ustedes. O sea, si tú crees que te enseñan matemáticas para que sepas sumar, restar, dividir y multiplicar en una tienda o en tu negocio, pues estás viendo solo una parte de la propuesta, solo una parte del sistema, no lo estás viendo todo. La matemática desarrolla tu lógica lineal ante todo. Entonces, si alguna vez uno, digamos que en la vida real, y Daniel Trujillo me puede dar un coscorrón por esto, hay muchas cosas de matemáticas que no es el tema como tal. O sea, yo no he hecho trinomio cuadrado perfecto, ni mínimo común denominador, ni esas cosas. No. Si mucho he usado las operaciones básicas, regla de tres, pero ese tema de factorizaciones, de ecuaciones, no. Entonces, yo también me pregunté en algún momento, ¿para qué me enseñan esto? Y resulta que lo que busca la matemática con ese tipo de propuestas es desarrollar tu pensamiento. Y ante todo, el inglés lo que busca es que tu pensamiento se desarrolle de una manera diferente a la manera de pensar que tienes en tu idioma nativo. Y es allí donde está el mayor inconveniente. Entonces, yo quiero, mi mensaje durante todas estas clases va a ser, ustedes pueden aprender inglés solos, no me necesitan a mí, no necesitan a ningún profesor, no necesitan a ningún instituto, pero necesitan entender cuáles son las líneas gruesas, los conceptos claves para poder aproximarse a eso. Aprender inglés solo no es difícil, es muy fácil, pero hay que cuadrar la disciplina, la voluntad, la emoción para que el proceso sea muy efectivo. Esa es la razón por la que personas en un mismo grupo tienen niveles tan disímiles de inglés. Sí, Valentina, el sistema busca que seamos soquetes, que no pensemos, que seamos fáciles de convencer, que tengamos conceptos no tan profundos. Entonces el proceso educativo no se puede simplemente fundamentar en que van a recibir un diploma o en el que van a recibir una calificación por un examen injusto. Además, porque yo no creo que el ICFES sea justo, pero lo tenemos que hacer. ¿Listo? Entonces, mi mensaje es, hay que pensar.
Hay que pensar de otra forma. Y en el momento en que lo hagas, específicamente en el área que yo les quiero mostrar, que es el inglés, los resultados se te van a dar. ¿Listo? ¿Alguna pregunta, alguna observación hasta aquí? No, profe. Bueno, listo. Entonces queda claro cómo esas 5 preguntas clave las podemos usar para entender un texto. Entonces les va a servir en todas las materias. ¿Qué, quién, cómo, cuándo y dónde? ¿Qué, quién, cómo, cuándo y dónde? Si tú respondes eso mientras estás leyendo, te va a ir muy, muy bien. El segundo tema que les quiero proponer hoy es que les voy a poner una pequeña tarea hoy. Van a buscar en Google esto que les voy a compartir. Lectura rápida. ¿Por qué? Porque resulta que la van a necesitar en el examen para poder enfrentarse a esa gran cantidad de textos que hay en filosofía o en otras áreas. ¿Listo? Cuando lean eso, la lectura rápida también se aplica para el tema del inglés. Es una forma muy, muy práctica, contundente de apropiarse de muchos recursos. Además, porque todos nosotros hemos sido víctimas de un sistema que nos enseñó a leer mal, nos enseñó a leer silabeado. Entonces, ese silabeo al leer hace que nos dé sueño cuando estamos con un libro en la mano y nos impide acceder a otro tipo de conocimiento, porque si hay algo en común en todos los salones en los que uno puede dar clases, que no leen, no les gusta, no es una actividad, perdón, que los alumnos favorezcan o que incluyan en su rutina diaria porque hay dificultades. Muchos me han dicho, profe, me da sueño. Listo, ahí hay una explicación. Leemos mal. Esto de lectura rápida les puede ayudar. ¿Listo? Entonces, recapitulemos rápidamente. Si se enfrentan a las preguntas en la prueba de inglés, van a encontrar que si la pregunta tiene el verbo ser o estar, busquen una respuesta que tenga el verbo ser o estar. Si la pregunta tiene el auxiliar do, lo más probable es que en la respuesta haya un auxiliar do. Con las WH aparecen ya otro tipo de consideraciones porque son el qué, quién, cómo, cuándo y dónde, pero en inglés. Entonces, si a mí me preguntan quién, si yo utilizo el who o encuentro el who en una pregunta, sé que la respuesta va a ser un nombre, el nombre de alguien o el nombre de algo que produjo a alguien, ¿sí? Si me preguntan cuándo, en inglés, que sería when, si yo encuentro eso en la pregunta en el if, es obvio que habla de un momento, entonces me dirán probablemente una hora, o me dirán al atardecer, al amanecer, al anochecer, en la mañana, en la tarde, en la noche, ¿sí? Esto puede parecer obvio, pero muchos de ustedes no lo usan cuando están enfrentándose a la prueba. Listo, si me preguntan dónde, pues será un lugar, ¿sí? Cualquiera que sea un lugar físico preciso como mi casa, mi habitación, la sala o un lugar un poco más amplio, Santander de Quilichao, el departamento del Cauca, Colombia. ¿Listo? El cómo, ahí sí ya no es tan sencillo, ahí ya sí necesitas tener otro tipo de dominio del idioma. ¿Correcto? ¿Vamos hasta aquí? Bueno, entonces, ¿qué le recomiendo? ¿Qué le voy a recomendar? Eh, Además, la primera actividad sería escoger una canción y memorizarla en inglés. ¿Qué vamos a estimular allí? Esto no es un tema de canto, no es que mm, el tema no es ver si eres afinado o desafinado, si puedes cantar o no. El tema es que vamos a utilizar una cualidad de nuestro cerebro que es la cualidad de espejo. Nosotros somos muy dados a hacer algo, a repetir algo que ha hecho otra persona. Entonces lo que van a hacer es tratar de oír primero esa canción y empezar a pensar qué sonidos hay allí y qué significan esos sonidos. Yo recomiendo no estudiar inicialmente gramática. ¿Listo? Luego de que hagan eso, lo van a acompañar de ver una serie, la que ustedes quieran. Si quieren, les recomiendo algunas. Y películas en inglés. ¿Listo? ¿Por qué les estoy diciendo esto? Porque me quedé pensando que el tiempo no nos va a alcanzar para resolver muchas dudas que yo sé que ustedes tienen. Es más, yo sé que muchos de ustedes tienen un nivel muy bajo en inglés.
muy bajo. Entonces tendría yo que arrancar desde el verbo ser, estar, colores, días de la semana, meses del año, etcétera, etcétera. Y resulta que ese trabajo ya ustedes lo deberían haber hecho en otros niveles, en octavo, noveno, en séptimo. Y resulta que no se hizo. Listo. Es una deuda que ustedes, un hueco que ustedes tienen que llenar. Como hay un tema de todos, sí, sí, José, con mucho gusto. Al final de la clase me recuerdas y te lo envío por un mensaje interno, ¿vale? You're welcome. Anytime. Entonces, sucede que ya hay vacíos y pues no se trata de señalarlo y decirle sos un bruto y no has aprendido o tu colegio es muy malo o no tuviste oportunidad. Eso no nos sirve de nada. Eso lo aprendí del inglés. Entonces resulta que es mejor ahora ver cómo podemos solucionar. Entonces mi propuesta es esta, la que les estoy dando, para que ustedes puedan tener rápidamente progresos. ¿Soy claro? Entonces, es estimular la parte del listening muchísimo. ¿Por qué? Porque cuando tú entiendes lo que hablan y revisas la letra de la canción, vas a aprender muchísimo de gramática sin estudiar gramática. ¿Cierto, Samuel? Sí, profe, sí, sí, señor. Y es tan obvio esto que yo me pregunto, ¿por qué los demás no ven esto de esta forma? Yo estoy seguro que tu nivel, Samuel, aumentó porque hiciste algunas de estas cosas que yo estoy mencionando o todas. Incluso habrás hecho algunas que ni siquiera menciono todavía. Pero esto, el nivel de Samuel o el de algunos otros que puedan tener alto nivel en inglés, no nació con ellos, no les llegó en gratis, eso llegó fruto de tomar decisiones. Y esas decisiones, muchas de esas decisiones ustedes no las han tomado todavía. Entonces yo quiero eh, guiarlos hacia allá. ¿Por qué? Porque es que si yo les diera inglés para resolver solamente el examen, bueno, puede que lo resuelvas y puedes que lo ganes, pero posiblemente cuando entres a la universidad y te pidan otra vez que tengas ese nivel B1 que no tienes, te vas a encontrar con problemas. Puede que lo ganes, pases la universidad haciendo cursos y entonces vas 3 meses a un instituto y te dan una certificación, se la pasas a la universidad te dice ya no tienes que estudiar. Esto se puede hacer, chicos. Samuel, te lo recomiendo. Te recomiendo que cuando entres a la universidad, si vas a estudiar acá en Colombia, busques el tema de nivelaciones de inglés. Ellos tienen acuerdos normalmente con el Colombo o con Learn o con algún tipo de instituto. Vas, presentas el examen. Si lo ganas, te exoneran de inglés. Y entonces resulta que te estás ahorrando dinero y tiempo. Es así de importante lo que les estoy mencionando. Samuel, eso fue lo que yo hice. Te lo recomiendo porque te vas a ganar una cantidad de espacio y de tiempo. Yo podía acomodar las materias diferentes porque yo no tenía que ver inglés, ni tuve que hacer seminarios de inglés, ni cursos de inglés, ni nada de esas cosas. ¿Estamos? De hecho, Samuel, con el nivel que tiene, podría ganar incluso dinero con el inglés. De ese nivel es aquello que les estoy mencionando. Entonces no piensen que yo les quiero enseñar solamente para resolver una prueba. Eso sería fácil y sería, bajo mi punto de vista, hasta medio mediocre. Muy, muy medio huevo, muy ahí, porque a mí me interesa que ustedes expandan la mente porque hay cosas que no son tan obvias. El pensamiento y la respiración son dos de ellas, ¿sí? Entonces, podrían llegar en algún momento, si son juiciosos, a evitar el ver inglés en la universidad. ¿No les gustaría eso? A mí sí. Me pareció genial. Se lo recomiendo a todo aquel que lo pueda hacer. Si quieren hacer esto luego en otros espacios, entonces ahí sí me contactan y yo los puedo guiar ya en otro espacio, pero eso tiene otras condiciones para que podamos lograr eso. ¿Listo? Entonces, aquellos que en algún momento quieran ver clase personalizada conmigo o aparte de este espacio, pues luego compartimos mi número y estoy abierto a escuchar todas las propuestas que puedan tener. Listo, entonces quienes estén interesados en eso al final de la clase, por mensaje interno, yo les comparto mi número. ¿Les parece? Sí, Listo. profe. Vale. Listo. Preguntas hasta aquí. Ahora sí soy claro. Chicos, responder el examen sí, es importante, pero no es tan importante como aprender para el resto de sus vidas, porque esto que les estoy tratando de mostrar lo pueden aplicar no solo con el inglés. Es por eso que lo estoy compartiendo. Bueno,
Entonces, luego de hacer el tema de la serie, las películas y la canción, bueno, la canción especialmente, que es memorizarla, entonces primero te vas a memorizar una, luego dos, luego tres, luego cuatro, luego cinco, luego vas a tener un playlist, o sea, una lista de reproducción, pues. Y con esa lista de reproducción lo que les recomiendo es, ¿te toca hacer aseo? Ponla, cantas encima. Vas a lavar ropa, tu lista de reproducción y cantas encima. Vas a entrar al baño, te la pones y en vez de estar revisando Instagram o Facebook o lo que sea, o TikTok, simplemente vas a cantar en voz baja para que no crean que estás loco, pues. Si te ponen a hacer tus papás algún tipo de diligencia, anda a pagar los impuestos, anda a pagar la energía, anda a pagar el agua, anda a pagar esto, pues te pones tus audífonos con tu celular, con la música que tienes y vas estudiando. Esto es en respuesta a aquellos que dicen, profe, yo no tengo tiempo. Resulta que sí, solo que no sabemos organizarlo. También lo aprendí del inglés. ¿Listo? Entonces, vamos hasta allí. Vamos hasta ahí. Esta es la justificación de lo que estoy proponiendo. Sí, profe. Luego de que hagan eso, entonces sí van a estudiar los tres temas que les mencioné. El auxiliar do, el verbo ser o estar y las WH. Y en las WH hay un punto, bueno, son varias. Normalmente nos enseñan 7, pero son más. Pero eso no lo vas a aprender sino en la medida en que lo practiques. Hoy me hicieron una pregunta en otro salón que me parece muy pertinente y creo que Samuel lo ha notado. Y es que cuando ya uno aprende y habla con un nativo, los nativos muchas veces se saltan la estructura gramatical. Vuelvo y tomo este ejemplo. A uno le enseñan que hay que preguntar así porque está el verbo, el pronombre, el sustantivo y resulta que un nativo te puede decir, "You happy?" y solamente hace la pregunta con la entonación. ¿Te ha pasado, Samuel? Demasiadas veces más cuando se empieza a ver, se empieza ya a hablar sobre salir de la estructura. Por ejemplo, Sí, you happy, you okay, o así. También total. something, o también ellos en vez de decir cosas como esas, que es things like that, dicen like that, y así. O like, usan mucho también el like, porque ser como, el ser y así. Complicado, pero Sí, en cierto punto, cuando uno lo aprende, sí, ya llega a ser monótono. sí. Entonces resulta que hay es inconveniente. Te enseñan inglés estándar en un instituto o en un colegio y cuando te enfrentas a un nativo te utiliza los frazales, no te utiliza la estructura gramatical completa y vos decís, no aprendí. Entonces resulta que mi propuesta es, primero aprendan inglés bien, correcto, con todas las normas, todas las reglas gramaticales. Luego, si querés escuchar Snoop Dogg, Dr. Dre, Akon, 50 Cent, cualquiera de ellos, bueno, ya es decisión tuya y ya habla como criminal gringo si eso es lo que querés, habla como negro pandillero, esa es tu opción. Pero si vos ya tenés clara la estructura gramatical, va a ser más fácil. Hay un concepto filosófico que dice, la forma más rápida de romper las reglas es aprenderlas. Y resulta que cuando aprendes las reglas ya puedes superar ese tema. Eh, Esto representó una dificultad para mí muy grande porque yo decía, ¿y por qué no hablan con la estructura gramatical común? Hay otra cosa peor, y aquí Samuel me va a ayudar mucho. Métanse un chat en inglés y entonces usan miles de acrónimos que nosotros no sabemos. Les voy a mostrar uno. Comparte algunos que tú conozcas también, Samuel. Por ejemplo, este. Correcto. El IDK es I don't know. Ajá. BTW es by the way, a propósito. Correcto, Esteban. A eso es a lo que voy, a que el inglés que nos han enseñado no se ha vuelto, no es un inglés práctico. Yo quiero que entiendan que hay que cubrir todos esos aspectos porque yo no sé si les ha sucedido, pero a mí al comienzo de cuando empecé a meterme a chats me sacaban. Y decía, pero ¿por qué me sacan? Y resulta que es que ellos se daban cuenta que yo no hablaba inglés porque me escribían todo esto y yo no sabía. Entonces hay varios más. Por ejemplo, este o este
oeste. Y entonces se aplica para miles de cosas. Entonces resulta, tomemos una de las que les di. ¿Qué es esta? Esa. Lemao, ROFL, LMFAO. Y ahorita vamos a decir que son todas esas. Esto, entonces a uno le dicen eso es I don't know. Y resulta que cuando vas a hablar con ellos, muy pocos lo pronuncian así. Y te dicen I don't know. I don't know. Voy a escribir cómo se usa. Ajá, el AFK también. El away from keyboard. Entonces, la pronunciación de lo que escribí de este termina siendo esto. Sí, sí, no solo ahí, en WoW también, en Dota, todo esto existe. Exactamente, exactamente. Ya me entendieron. Los que no juegan juegos de video están locos con esta parte de la conversación que estamos teniendo aquí. Entonces, el I don't know, te lo dicen I don't know, y uno dice, ¿y por qué suena así? Y resulta que hay unas reglas de disminución de las letras, de contraer, porque lo hacen no solo en lo escrito, sino en lo hablado. Entonces, a uno le dicen que esto es pequeño y resulta que en algún momento tú lo ves escrito así y te quedas loco. Y entonces a veces ves esta, el ain't, el ASAP es genial. Esa es una de las, el ASAP que acaba de escribir Samuel es as soon as possible, que sería lo más pronto posible. Y ellos normalmente en una conversación te dicen, hey, necesito que me pases el trabajo ASAP. Y si no sabes, puedes haber hecho tu cursito de inglés online y todo lo que quieras, vas a quedar gringo y vas a decir en qué idioma me están hablando. Hacia allá es hacia donde los quiero llevar, chicos, a que ustedes puedan tener herramientas de chat, herramientas de charla muy comunes con un nativo o con una persona que hable inglés frecuentemente, pero también la herramienta para seguir haciendo el tema educativo. Eh, no te equivocas, no te equivocas. Tal cual. En francés, los tiempos verbales son una porquería. Son una porquería. Ahora que nombro tiempos verbales, yo les sugiero, y acepto aquí todas las propuestas, no, la clase no la hago yo solo. Yo les propongo inicialmente que manejen pasado, inicialmente. ¿Listo? Es saber, estoy comiendo, comí, voy a comer. Estoy durmiendo, dormí, voy a dormir. Estoy caminando o camino, caminé, voy a caminar. Porque básicamente es lo que necesitas decir inicialmente. Tú no necesitas aquí hablar en presente continuo, presente sí, todo eso es el pluscuamperfecto, no necesitas eso. No lo necesitas de una manera inicial. Entonces creo que los cursos de inglés están direccionados de una manera a veces poco práctica, ¿sí? Mi interés es hacer eso, es que estudiemos otros aspectos. ¿Listo? Eso les va a servir mucho en el examen. Mucho, si revisaron, por ejemplo, había una charla sobre un texto sobre el anime. Si tú nunca has visto anime, puede que entienda las palabras, pero el concepto no lo vas a entender. ¿Soy claro? Eso es lo que busco, que ustedes empiecen a ampliar y empiecen a contemplar siempre que se enfrenten al idioma el contexto. ¿En qué contexto me están diciendo esto? ¿En qué contexto me están hablando? ¿Listo? Ahora, con las groserías que normalmente las enseño porque la vida es así, con las groserías pasa exactamente lo mismo. Entonces ellos tienen formas de insultarte muy curiosas. Nosotros somos muy gráficos y muy explícitos y entonces el insulto más grande para nosotros es este que voy a escribir. Pero además es como la forma en que lo decimos. Ellos te pueden insultar haciendo cosas tan básicas como esta. Entonces, no es una señal muy utilizada acá.
Yo la uso mucho, se me sale, pero la mayoría de la gente aquí utiliza lo que escribí con el tono, entonces te lo gritan, ¿sí? Bueno, preguntas, dudas hasta aquí. ¿He sido claro con la idea que quiero compartir? Sí, profe, Sí, quedó teacher. claro. Sí, señor. Listo, listo. ¿En algún momento les gustaría que aprendiéramos groserías? Sí, sí, profe, sí, sí, sí. Uno no Sí, sabe sí, cuándo va a sí. necesitar utilizarla. Listo. Sí, yo al comienzo yo no enseñaba esto y alguna vez tuve una experiencia, una alumna muy guapa le dijeron una grosería horrible y fue y nos preguntó, ¿me devuelvo y le pego o sigo derecho? Y cuando nos dijo lo que le habían dicho, nos devolvimos todos a pegarle. A veces los manes son muy hábiles en aprender groserías para insultar sin que se den cuenta. Les voy a compartir una, por ejemplo. Que no es grosera, esto es algo hasta chistoso. Hot. Samuel, ¿qué contextos conoces para esa palabra? Caliente. Muy- sobre todo en Caliente. contextos muy, o sea, muy personales, ¿no? Muy íntimos. Hot es demasiado. No, hot es como... Sí, pero es una forma de Profe, y decirle también es a como alguien. con el Dime, horny, Oscar. también los aplican mucho, ¿no? Ese mismo hot con horny es como, Sí, es una forma de decirle a alguien que está guapo, que está bueno, que está buena, ¿sí? Entonces había en algún momento con mis amigos, nos pasa a los hombres que somos tan visuales y tan imprudentes, a veces pasa una vieja guapa y uno, ¡oh! Mamacita, y en fin, por decirlos normales, porque se nos sale el albañil, el ruso que llevamos por dentro, ¿no? Y a veces algunos dicen cosas aterradoras con las mujeres. Y resulta que en algún momento con mis amigos dijimos, ¿cómo hacemos para hablar de ellas sin que se den cuenta que estamos hablando de ellas? Entonces, alguien salió con una vaina que a mí me marcó mucho y es, hot es caliente, literal, es caliente. Y resulta que nosotros probamos la plancha cuando está caliente, poniendo un poco de saliva y tocando la plancha. No, bueno, las abuelas, las mamás lo hacen así, no sé ustedes, ni siquiera si planchan su ropa, creo que no. Bueno, ahora sé que hay mucha gente que ya no plancha su ropa. Entonces, señalábamos a la nena y hacíamos, psst. ¿La insultábamos? No, no necesariamente. ¿Ella se daba cuenta? No, estos son los usos del inglés que son más allá del sentido común que uno le pueda dar. Hay muchos que con los acrónimos, con eso que estábamos escribiendo aquí, por ahí escribieron este. ¿Alguien sabe qué es? Que no sea Samuel. ¿Alguien sabe qué es? Algo que da risa. Sí, entonces la mayoría de la gente pone esto. No, no, Esteban. La mayoría de la gente hace esto. O hace esto. profe, yo siempre veo en TikTok que colocan ese, pero yo no sé, pues yo personalmente yo nunca supe qué significaba, yo sabía que era un acrónimo Exacto. como para que le estaba dando mucha risa, pero que me Ya, digas sí. qué significa la sigla Ya. en sí, o sea, no tengo idea. Es laughing my ass off. O sea, cagándome de la risa. Laughing. Sí, point of view. Normalmente es de primera persona, Esteban. Eso es muy de porno. Ah, ok, listo. Sí, el point of view es el punto de vista como si vos fuera la cámara. A eso se refiere el POV. Correcto. Y hay mucho porno con POV también. Tranquilo, no hay lío con eso. Eso es. Y hay LMFAO. Y hay ROFL. Y hay ROFLMFAO.
Entonces el LMFAO es laughing my fucking ass off. El ROLFL es rolling on floor laughing, que es tirado en el suelo sacudiéndome de la risa. Y el ROFLMFAO es girando en el suelo cagado de la puta risa. Eso es lo que significa. Entonces, cuando uno no conoce esto, te metes a los chats y ellos se escriben una cantidad de cosas y vos decís, ¿en qué idioma están hablando? Y resulta que es inglés, pero un inglés que no nos han enseñado. En español sucede lo mismo. En el chat ustedes utilizan una cantidad de cosas para cortar el discurso, en fin. ¿Van hasta ahí conmigo? ¿Hay alguien muy perdido? ¿Van hasta ahí No, conmigo? profe, estamos entendiendo. ¿Listo? ¿Listo? ¿Sigo por aquí o me vuelvo ya a explicar otro tipo de cosas? Ya que empezamos No, siga hablando por de aquí. ¿Sigo por aquí? Siga, que está Listo. bueno. Bueno, hay otro que es este. POS, que significa estás tú hablando con tu carnal, con el parce o entre mujeres, o estás hablando con tu novia de lo que pasó en la noche anterior y están en la charla recontracaliente e inadecuada y resulta que vos volteas a mirar y acá en tu hombro está tu papá o tu mamá. Entonces escribís POS y el que está al otro lado ya va a dejar de decir todas esas cosas groseras o demás porque le estás diciendo tengo aquí la vigilancia, así que cállate, no me digas nada más. Hay otros chistosos como este que me parece rarísimo. Sí, tal cual, Santiago. Este, que no sea Samuel. ¿Alguien sabe qué significa ese? Significa espera. ¿Cómo así? Pues simple. Esperar es wait, ¿sí o no? ¿Cómo suena el 8? Eight, ¿sí o no? Entonces únelo con la W. Wait. Oh, sí, ellos suelen hacer mucho de eso. O encontrás con que escriben esto. Y vuelvo con el ejemplo que les di inicialmente. Y ustedes dirán, ¿qué hice ahí? Les voy a mostrar otro. Ese lo vi en una canción, profe. Sí, claro. O el que escribe debajo. Profe, sería como I see you tonight, ¿no? Exactamente. Profe, y yo no, Pero yo te iba a entonces, decir ahorita, sino que no te dije a la final, que ese you yo siempre lo veo cuando uno está hablando con alguien en inglés y es como, y con el R también, y es como, yo no sé, les da pereza escribir el R completo y solamente utilizan cómo se escucha. Pero sí, es pero hasta es que chévere. Igual con pero es- straight y wait también la había escuchado las dos. sí. Entonces resulta que en español ustedes hacen esto o hacen esto para, no es para decir por y qué. Es lo mismo, chicos, es lo mismo. Quiero que se enfrenten un ejercicio bacano. Me imagino que Samuel, algo así. Resulta que, mire, en inglés hay un error de ortografía grandísimo que muchos cometen. Samuel, me imagino que lo has visto. La diferencia entre, quieren escribir, confunden estos dos. Muchísimo, muchísimo los confunden, sobre todo, ok, bien, listo. Your es un posesivo, la primera. Esto es un posesivo. Esto es tú, tu libro, tu bicicleta, tu casa, tu novia, tu novio, tu familia, tu dinero, etc. Y el you are es esto, o que se puede escribir así también, que significa tú eres. Pero cuando uno lo habla, entonces voy a decir, por ejemplo, your mom, tu mamá, your mom, tú eres mamá, your mom, you are mom.
Entonces, el que no está educado fonéticamente puede confundir eso y es un error de ortografía típico de los gringos. Es chistoso porque yo digo, bueno, ellos también se equivocan con cosas pendejas como nosotros nos confundimos con esto. Uy, sí. Sí, entonces si no sabes esa diferencia, en Facebook es fatal. Es una, yo lo leo y me da desespero. ¿Tienen claras las diferencias? Sí. ¿Tienen claras las diferencias? ¿Qué es este? Sí, profe. Del ¿Qué es lugar, ese? ahí, del lugar. Demostrativo. Es un demostrativo. ¿Qué es este? De De O de exclamación. dolor. Exclamación. Exclamación. ¿Y qué es este? De haber. Ya a ver si. Verbo. A ver, es que ahí es de lugar, ahí es de dolor y ahí es no. Entonces, ahí, el primero, ahí es un demostrativo. ¿Por qué se llama demostrativo? Porque me muestra algo. Ahí está tu comida, ahí está tu cama, ahí está tu casa, ahí está esto. El ahí es una exclamación. Algunas veces hay onomatopeya. Las onomatopeyas son los sonidos que representan la escritura que representa sonidos. Entonces, por ejemplo, una onomatopeya es esto. Esos ahí son, yo al comienzo no los diferenciaba y me da igual, pero después sí se nota la diferencia entre al momento de escribir, porque pues siempre hay bastantes diferencias entre ahí, hay y hay. Correcto. Pero Miguel, más allá de eso, yo al que veo que confunde esas tres, pienso que tiene un nivel educativo bajo, no lee y no es que tenga una manera de pensar muy desarrollada. ¿Por qué? Porque si sos descuidado con eso, y muchos me dicen, como doy clases de español, también soy muy jodido con esto, y me dicen, pero lo importante es que se entienda. Sí, puede ser, pero para mí habla muy bien de uno, el que vos escribas bien y el que hables bien. Y corríjame, nenas, mujeres, ¿a ustedes les importa si un hombre habla bien o habla mal? Claro. Claro. ¿Qué evalúan allí? ¿En qué cosa se fijan? ¿Qué detalle miran para decir, uy, este man es bien o este man no? Pues como O la este forma de man es... expresarse o decir las ¿Cómo? cosas. ¿Específicamente en qué? Perdón, gracias, Estefanía. Es el peor. Es el peor de todos. Ese que acabas de escribir es el peor de todos. El peor, como diría Pedrito, el máximo de todos. Pedrito el escamoso. Es fatal. Entonces, retomando todo esto que les he compartido hoy, mi propuesta es que sean amplios de mente, que aprendan, miren todo lo divertido y lo útil que puede ser el inglés. Hay otro que me acabo de acordar de esto. Creo que todos hemos visto esto. La vez que cuando alguna vez entendí esto, me reí un buen rato. Todos conocemos eso, ¿no? Clean, el tarro amarillo, grande, ahora viene en empaque de bolsa y entonces invirtámoslo. Y significa leche. Y pensé yo, qué pendejos somos. Nos han vendido una leche que se llama perdón, hagámoslo literal, sería EHCL. Una leche que se llama Esel. Ese sería como y uno empieza a pensar, por ejemplo, en esta. ¿Dónde hemos visto escrito esto? En la marca lapiceros, o bueno, sí. Correcto. Y resulta que significa el compañero del papel. ¿Qué les quiero mostrar con todos estos acrónimos y con los últimos ejemplos que les di? El inglés maneja una lógica mucho más directa. Sí, señor, ya voy, mi jefe. Maneja una lógica mucho más directa que la nuestra. Ay, Por eso estaba buena la clase. sí, Uy, ya me sí. tengo que ir. Es el momento donde uno entiende que a veces en español le damos muchas vueltas a todo y que el inglés nos enseña a ser mucho más directos. Chicos,
Me encanta que hayan estado aquí conmigo en la clase. Les deseo un feliz fin de semana y nos vemos en la próxima clase. Un abrazo, cuídense mucho. Muchas gracias, profe, que esté bien. Gracias, Profe, luego, muchas Profe, gracias. que esté bien. Profe, Sí, ya va, José, ya va, ya te lo doy. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola, ¿Cómo profe. les ha ido? Hola, profe, ¿cómo está? ¿Qué tal? ¿Bien o no? Bueno, acá no, me sacaron de la otra clase en un momento muy chévere que estábamos con ellos ya. Perdónenme. Ah, perdónenme. Listo. Bueno,